Ok, nosotros estamos ya en el domingo 23 del Catecismo de Heidelberg, y esta lección lleva por título Mortificación y Vivificación. Y vamos a abordar las preguntas 88 a la 91 del Catecismo. Pregunta 88 dice: ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? La respuesta dice: de dos: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Pregunta 89. ¿En qué consiste la muerte del viejo hombre? Respuesta: en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Pregunta 90. ¿Qué es la vivificación del nuevo hombre? Respuesta: es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. Y la pregunta 91, ¿qué son las buenas obras? Únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. Entonces tenemos estas preguntas del domingo 33. Si ustedes se fijan, todas estas preguntas se refieren a la conversión. Es decir, cuando somos, por obra del Espíritu Santo, trasladados del estado de muerte, del estado de condenación, y somos llevados al estado de santidad, al estado de gloria. Y nosotros sabemos que la conversión es esencial para el Evangelio. Es esencial para el Evangelio. El mundo necesita oír, y nosotros como cristianos también necesitamos que con frecuencia se nos recuerde que el cristianismo no se trata de renovar algunas malas costumbres que podamos tener, no se trata de ayudarte a encontrar tu propio viaje espiritual, tampoco se trata de que aceptes algunas declaraciones, algunas afirmaciones teológicas. El cristianismo se trata de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso necesitamos ser convertidos. Necesitamos ser convertidos. Ahora, la Escritura habla de la conversión de diferentes maneras. Por ejemplo, nos dice que la conversión es dejar las cosas vanas para servir al Dios vivo. Hechos, capítulo 14, verso 15. Pablo y Bernabé están en Listra. Hubo allí un milagro y los hombres de Listra empezaron a decir: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Y nos dice que a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Dice el verso 15: ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio, ojo, para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, una manera de referirse a la conversión en la Biblia es dejar todas aquellas cosas vanas, vacías, ridículas, y servir al Dios vivo. También la Escritura habla de la conversión en términos de arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, verso 21. Pablo aquí se está despidiendo de los presbíteros, de los ancianos de Éfeso. Está allí en Mileto y dice, verso 20: y saben que no he rehuido de anunciarles nada que les fuera útil, y al enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios
y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces también es descrita la conversión como arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. También la conversión es descrita en la Biblia como nacer de nuevo. El famoso diálogo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo está allí en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, o literalmente nacer de lo alto. También se describe la conversión como una nueva vida en Cristo Jesús, como ser nueva creación. Se describe como regeneración, y en el texto que leímos al comienzo en Colosenses 3 se describe como quitarse una ropa vieja y sucia e inmunda y vestirse con una nueva ropa. Entonces, todas esas imágenes que nos presenta la Escritura para describir a la conversión significan en el fondo un cambio fundamental, un cambio radical, si queremos ponerlo en esos términos. Ahora, estrictamente hablando, la conversión significa un cambio de propiedad. ¿A qué me refiero? Antes éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el dominio del pecado, pero ahora estamos como siervos de la justicia. Pablo lo deja muy en claro en Romanos capítulo 6. Romanos 6, versos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Entonces, hay un cambio de propiedad. Antes esclavos del pecado, ahora esclavos o siervos de la justicia. Pero también hay un cambio de estatus espiritual. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y también hay un cambio descrito por Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, que antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Entonces, fíjense, todas esas descripciones que nos plantea la Biblia respecto de la conversión habla ciertamente de un cambio profundo, de un cambio tremendo. Era esclavo del pecado, ya no soy más esclavo del pecado, ahora soy siervo de la justicia. Estaba muerto, ahora estoy vivo. Vivía en oscuridad, vivía en tinieblas, ahora vivo en la luz. O sea, el cambio es realmente profundo, el cambio es realmente grande. Ahora, el Catecismo de Heidelberg resume el cambio que se produce en la conversión señalando dos realidades que suceden cuando nos convertimos, cuando somos convertidos. Y esas realidades son, por un lado, la desaparición del viejo hombre, que se conoce como mortificación, y la aparición del nuevo hombre, que se conoce como vivificación. Entonces están esas dos realidades, mortificación y vivificación. ¿Qué significa la primera? ¿Qué significa la mortificación? Bueno, significa, en términos bien sencillos, que nuestro viejo yo murió. Nuestro viejo yo murió. Pero eso implica, a la luz de lo que nos dice el catecismo, a lo menos tres cosas. En primer lugar, implica que nosotros nos lamentamos por nuestro pecado. Nos lamentamos por nuestro pecado. Nos damos cuenta la estupidez de nuestros pecados, de nuestros malos caminos. Lamentamos nuestras malas decisiones. Entonces, en primer lugar, eso. Es sentir realmente dolor por causa de nuestros pecados. Pero también, en segundo lugar, significa que odiamos cada vez más nuestro pecado. Porque ustedes saben, no necesito describir más esto, porque esto es una cuestión bien clara, que una cosa es sentirse mal
por las repercusiones de algo malo que hice. ¿No es verdad? Una cosa es sentirse mal, pucha, la embarré, no debería haber hecho esto, mira lo que me va a pasar ahora. ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Mira, puse en juego una amistad por hacer esto, puse en juego mi matrimonio por hacer esto. Le tememos a las consecuencias. Una cosa es eso, pero otra cosa completamente diferente a eso es odiar nuestro pecado, odiarlo, y odiarlo cada día más. No solamente por las consecuencias que el pecado trae a mi vida, sino principalmente porque mi pecado es una ofensa al Dios Santo. Por eso lo odio. Es una ofensa a Dios. Fíjense cómo lo describe el rey David en el Salmo 51. Salmo 51. David, cuando él confiesa su pecado, él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Está diciendo mi ofensa, este crimen que realicé al exponer a Urías a la muerte, deseando que él muriera. Este crimen que realicé al tener relaciones sexuales con una mujer casada, con Betsabé. En realidad, en el fondo, todo eso era una ofensa a ti, porque contra ti pequé. A ti, Señor. Entonces, no basta, insisto, con sentir dolor o miedo o un poquito de frustración por las consecuencias que voy a sufrir por mi pecado. Principalmente lo odio, porque con él estoy ofendiendo a mi Señor. Tampoco basta con apretar los dientes, ¿verdad? Y hacer lo correcto. Así como a regañadientes. Los que han tenido, los que tenemos hijos chicos, sabemos muy bien lo que es eso. Uno les da una orden, y lo hacen, ¿verdad? Lo hacen porque uno está dando la orden, pero no sienten realmente el deseo de hacerlo. No se trata de eso tampoco. Debemos ver la bajeza, la vileza, la maldad de nuestro pecado, y debemos detestarlo, odiarlo. Entonces tenemos, en primer lugar, lamentarnos por nuestro pecado. En segundo lugar, entender que nuestro pecado ofende a Dios, por lo tanto, lo odiamos. Y en tercer lugar, debemos huir, arrancar del pecado. Que con demasiada frecuencia nosotros pensamos que todo lo que requiere el arrepentimiento es arrepentirnos de un error pasado que cometí o pedir perdón por alguna ofensa que cometí. Pero ojo que el verdadero arrepentimiento implica cambio, implica dejar atrás nuestros viejos caminos, implica caminar en una dirección completamente diferente. Pablo lo coloca en los siguientes términos en 2 Corintios capítulo 7. Verso 10, él dice: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. O sea, hay un cambio, hay una forma de encarar la vida, una forma de caminar completamente diferente. Frecuentemente nosotros nos satisfacemos con simples conversaciones sobre lo arrepentido que estamos. Mira, ¿cómo hice esto? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Sobre lo podridos que estamos. En realidad somos muy malos, somos miserables. Sobre lo grave que son nuestros pecados. Mira lo que hice, qué terrible lo que hice. Ojo, todo eso está súper bien. Pero la Biblia nos dice que estamos llamados, como leímos en Colosenses 3, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a matar al pecado en nosotros. O sea, no es simplemente quejarse por mi pecado, no es simplemente llorar, oh, mira lo malo que soy, lo perverso que soy. La Biblia nos dice que no nos hemos arrepentido
a menos que seamos transformados, cambiados. Realmente necesitamos entender lo que significa la mortificación, matar el pecado. Y como leímos ahí en Colosenses 3, Pablo, él comienza describiendo lo que uno podría considerar pecados graves, ¿verdad? Inmoralidad sexual, que en las antiguas versiones lo traducían como fornicación. La palabra en el griego porneia, en pornografía, en el fondo es fornicación, pero se entiende inmoralidad sexual también, se entiende. Pero después dice impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Más adelante, en el versículo 8, dice, pero dejen también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca. Esos que nosotros consideramos no tan sucios, pecados no tan sucios. ¿Qué tiene de malo que yo diga de vez en cuando una grosería? Bueno, la Escritura dice, haz morir eso, mata eso, porque eso es pecado. Sí, yo de repente me enojo. Sí, todos nos enojamos, pero tenemos que matar eso, porque eso es pecado. Pero pastor, de repente hay ira santa. Sí, hay ira santa, pero generalmente la nuestra no es santa. Generalmente nuestra ira no es santa. Entonces tenemos ese primer aspecto de la conversión que implica matar el viejo hombre. Mortificación. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Pablo. Claro. Ahora, la mejor forma de entender es captar al viejo hombre todo aquello que es pecaminoso. Todo eso que es pecaminoso es el viejo hombre. Súper fácil. Pero para nosotros no es difícil cuando hemos alcanzado la gracia del Señor, o hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. No es difícil captar que es pecaminoso. E incluso cuando tenemos dudas, ¿por qué estamos dudando de si algo es pecaminoso o no? Está el Espíritu Santo en nosotros, está reprendiendo nuestra vida. Y como decía el reformador Juan Calvino, si tú crees que algo podría ser pecaminoso, pero no estás seguro y aún así lo haces, ya pecaste. Porque ante la duda, mejor abstente. En fin. Bueno, eso va a estar toda la vida cristiana. Por eso somos llamados a crecer en santidad. Y en la medida que nosotros crecemos en santidad, vamos a estar más conscientes de nuestros pecados, de nuestros puntos ciegos. Creo haberles mencionado este ejemplo de aquella persona que limpia un mueble en su casa. Seguramente te ha pasado, pasa un paño, ¿verdad?, una mesa, y tú dices, esta cuestión está que impecable. Pero basta que salga un poquito del sol, entre en rayo del sol por la ventana y se ve una capita de polvo y dices, pero se acaba de limpiar esta cuestión. Bueno, hay más luz, puedes ver el pecado. O sea, la suciedad. Lo mismo sucede con el pecado.
Cuando hay más luz en mi vida, luz de la palabra de Dios en mi vida, soy más consciente de aquellas cosas que yo pensé, esto ya está limpio, pero en realidad no está limpio, está sucio. Y necesito de la gracia transformadora del Señor. Oh, sí. Sí, pues. Ajá. Ujú. Ok. Sí, a ver. En cierto sentido sí, pero en otro no. ¿A qué me refiero? Nuestro viejo hombre efectivamente fue crucificado junto con Cristo Jesús. Está muerto. Pero aún nosotros tenemos estos vestigios del viejo hombre. Y es una batalla que necesitamos pelear todos los días y una batalla que necesitamos pelear en nuestra mente. Porque ¿por qué hago cosas que no corresponden a mi nueva naturaleza? ¿Por qué? Si no debiera, está muerto. Pero ahí está. Entonces lo que sucede en esta vida, como vamos camino a la santificación total, absoluta, que es la glorificación, aún estos vestigios de la antigua naturaleza aparecen. Y ahí está la lucha, ¿verdad?, del creyente que es un santo, pero al mismo tiempo es un pecador. Y ahí es donde empezamos a ser purificados con la obra del Señor en nuestra vida. Pero no es que, ya murió y ya no tengo nada que ver con él, porque eso es una comprensión equivocada del proceso de santificación. La santificación en un sentido es definitiva, soy santo, he sido sacado del mundo, estoy consagrado para Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo, pero en otro sentido también es progresiva, crezco en santidad. Por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice que ustedes son santos, llamados a ser santos en Cristo Jesús. Repite las dos cosas, soy santo, pero también soy llamado a ser santo. ¿Por qué? Porque está esa santificación definitiva, soy del Señor, pero soy llamado a santidad de vida, a crecer en santidad. Entonces ahí está la lucha. Y ahí es lo que yo necesito entender, porque de lo contrario podría caer en el gran error de los perfeccionistas. Los perfeccionistas son aquellos que defienden que existe la posibilidad de ser completamente santo en esta vida. Y yo creo que las personas más santas que yo he conocido siguen reconociendo que son pecadores. Y quizás no tienen pecados tan evidentes como uno le asustaría ver en ellos, ¿verdad? Pero tienen otros que ellos mismos saben que son pecados horribles delante del Señor. Porque insisto, nosotros tendemos a hacer escalas de pecado, ¿verdad? Esto sí que es pecado, pero esto otro que yo hago no. Hasta que el Señor me muestra, esto también es pecado. Eso es sucio delante del Señor. Entonces hay que tener ese correcto equilibrio ¿para qué? Para poder darme cuenta de que he sido llamado a matar ese viejo hombre y lo mato entendiendo que soy una nueva criatura en Cristo. Por eso Pablo en Romanos 12, él dice que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, tengo que comprender quién soy en Cristo Jesús, que soy nueva criatura, que estas cosas que antes me atraían no me pueden atraer, que estas cosas que antes me amarraban no me pueden amarrar más porque soy libre de esas cosas. Pero una batalla, porque ahí estamos todo el tiempo. Ok, vamos entonces al segundo aspecto. Decíamos que el primer aspecto tiene que ver con matar el viejo hombre, matar el viejo yo. El segundo aspecto del verdadero arrepentimiento, de la conversión, es la llegada a la vida del nuevo hombre. Nuevo hombre. Acuérdense que cuando decíamos que la desaparición del viejo hombre implicaba arrepentimiento y odio, este resurgir del nuevo hombre se describe en la Biblia con palabras como alegría, deleite, gozo, etc. Entonces fíjense, la conversión no es solo una nueva forma de vivir, claramente conduce a esta nueva forma de vivir,
Pero también la conversión es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de sentir. Significa que contemplamos a Cristo de una nueva forma, de una nueva manera. De modo que ahora se ve tan claro cuando antes se veía tan confuso. Ahora se ve brillante cuando antes se veía tan vacío. Antes no se veía como lo veo ahora. Ahora se ve supremamente glorioso. Cuando antes se veía un tipo normal, o tal vez un poquito más arriba del promedio. Entonces, nosotros tenemos que tener esta comprensión de lo que significa la conversión. Tener los ojos a esta luz divina, a esta luz sobrenatural de Cristo, significa más que tener una nueva perspectiva o sentir lástima por, pucha, mira lo que le pasó al pobre Jesús por causa de mis pecados, etc. Esta verdadera gracia de la conversión imparte, como decía Jonathan Edwards, un sentido real de Dios, un sentido real de Jesucristo, en su obra de redención, tal como ha sido revelado en el Evangelio. Estoy escuchando a una persona decir algo que realmente me dejó marcando ocupado, como se dice. Dice que el gran problema del cristianismo actual es que hemos despojado a Dios de lo que significa su divinidad. Sabemos que Él es Dios, pero sabemos lo que eso significa, la grandeza de lo que eso significa. No tenemos palabras en realidad para describir eso. Cuando el Espíritu Santo nos trae a la nueva vida en Cristo Jesús, ¿qué hace el Espíritu Santo? Obviamente Él opera, Él obra en mi mente, pero no solo en mi mente, también en mi voluntad y también en mis afectos. Lo que quiero, lo que siento, no solamente lo que pienso. Entonces no solo pensamos y actuamos diferente cuando estamos en Cristo, sino que también sentimos diferente. De modo que podemos decir como el salmista, realmente he gustado, he probado y he visto que el Señor es bueno. ¿Es esa tu experiencia? ¿Has probado que el Señor es bueno? Que realmente Él es bueno, que Él es incomparable, que no hay nada mejor que Él, que no hay nada más dulce que pensar en Él, que no hay nada más alegre que reflexionar en Él. ¿Has probado eso? ¿Has gustado que el Señor es bueno? Entonces, en resumen, fíjense, la conversión trae novedad de vida, nueva dirección, nueva inclinación, nuevos afectos. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. En la conversión, el Espíritu de Dios nos da una nueva conciencia de lo que es el pecado. Nos da un nuevo interés por la palabra de Dios. Nos da pasión por la santidad. Nos da deseo por la oración. Como les decía, nos da un sentido completamente diferente de la majestad de Dios. ¿Ha pasado eso contigo? Este es un tema súper delicado, hermanos, porque podemos estar en la iglesia, podemos ser miembros de una iglesia, puedo diezmar en la iglesia, pero aún así puedo no ser de Cristo Jesús, porque no he experimentado nada de lo que significa realmente la conversión. Y siempre hay cosas que son más divertidas que el Señor. Siempre hay cosas que son más entretenidas que entregarme a Él. Siempre puedo gastar mi tiempo en otras cosas porque tengo otros intereses, porque tengo otros sueños, porque tengo otros proyectos. Todo eso revela ¿qué cosa? Que no he gustado realmente la gracia del Señor. Por eso creo que en el día del juicio lo más terrible
va a ser lo que Jesús nos describe al final del Sermón del Monte. Que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no fue en tu nombre que hicimos esto. No fue en tu nombre, Señor, que fui a este viaje misionero. No fue en tu nombre que estuve repartiendo tratados. No fue en tu nombre que contribuía con mi sueldo a la iglesia. ¿Cuáles serán las palabras terribles de Jesús? Nunca te conocí. Nunca te conocí. Porque nunca experimentaste la verdadera conversión. Nunca saboreaste, nunca disfrutaste mi majestad. Fuiste un simple religioso más. Entonces fíjense que esto significa que obedecemos al Señor no porque Él nos haya así subyugado y Él nos ordene hacer cosas que nosotros no queremos hacer, sino que como Él nos ha liberado, como ahora ya somos libres del pecado, entonces ¿qué sucede? Tenemos libertad para hacer lo que debemos hacer. Fuimos creados para su gloria. Eso es lo que está en nuestro real ADN, que ha sido distorsionado por el pecado. Entonces cuando salgo de la esclavitud del pecado, ahora puedo hacer aquello para lo cual fui creado, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A veces es posible que uno como pastor pueda asustar a las personas para que guarden la ley temporalmente. Especialmente si uno predica del infierno, de la condenación y todo eso, las personas dicen, tenemos que portarnos bien porque si no nos vamos a ir para allá. Pero fíjense que la verdadera conversión es mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque afecta a nuestro corazón y nos hace felices, dichosos de caminar en el camino del Señor. Nos hace dichosos de hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde llegamos a la última pregunta de este domingo. ¿Qué es verdaderamente bueno? Pregunta el catecismo. ¿Qué es lo bueno? Bueno, para la mayoría de las personas, pensemos en las lluvias que pasaron hace poco, ¿qué es ser bueno? Bueno, es ayudar a alguien que le está pasando mal. Eso es ser bueno, ¿verdad? Llevarle una comida caliente a alguien que está mojado. Eso es ser bueno. Entonces pensamos que hacer buenas obras en realidad no es tan difícil, y lo hacemos. Doy una plata para que Techo, ya no se llama Techo para Chile, ¿verdad? Techo, haga unas media agua. Entonces, yo estoy haciendo mi parte. O doy plata a la Cruz Roja, no sé. O llevo a mis hijos a tener unas buenas vacaciones. Porque, pucha, yo soy un buen papá, soy una buena mamá, llevo a mis hijos a que tengan buenas vacaciones. Pero el estándar de Dios es mucho más alto y mucho más profundo que eso. Nos dice el catecismo, en conformidad a la palabra de Dios, que solo son buenas obras aquellas que surgen de la fe verdadera, provienen de fe verdadera, se ajustan a la ley de Dios y son para la gloria de Dios. Esa es una buena obra. Se hacen con fe verdadera, conforme a la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Ahora, ojo, esto no significa que uno no pueda ser agradecido por acciones que realizan las personas que son moralmente buenas. Porque nosotros vemos bondad incluso en aquellos que no son cristianos. Y eso lo conocemos como la gracia común de Dios, la gracia general de Dios, que permite que los seres humanos no sean tan perversos como podrían ser si Dios los abandonara completamente a sus pecados. Pero ojo, las verdaderas buenas obras es mucho más que ayudar a alguien a cruzar la calle. Y es mucho más que tener una buena intención. Las buenas obras son aquellas que se ajustan perfectamente al patrón que Dios ha establecido, se ajustan a su voluntad revelada y tienen como objetivo
darle toda la gloria a Dios. No a nosotros y menos a aquellos a quienes estamos sirviendo con nuestras acciones. Entonces, ¿qué nos está instruyendo aquí al final el catecismo? Y con esto concluyo. La palabra de Dios es la norma de nuestra bondad. La palabra de Dios. Ahí podemos ver qué es realmente bueno. No los pensamientos bonitos, no las sonrisas agradables, ni menos la utilidad que tiene la caridad. Nosotros podemos estar agradecidos, obviamente, por la bondad en lugar de la mezquindad. Pero ojo, la verdadera bondad, las verdaderas buenas acciones van mucho más profundo en el corazón y se elevan mucho más allá a Dios que el simple moralismo. Preguntas, comentarios finales. Jorge. Sí, es complicado un poco pensar que de repente que uno por decir Señor, Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador, no está seguro. Si no hay una conversión 100%, lo que vamos a explicar que nuestra vida y nosotros vamos en el camino de santidad. Pero para eso está, entiendo yo la palabra, la ley. La ley que no se puede, que sabemos que no la podemos cumplir. Entonces cuando sabemos que no la podemos cumplir, es ahí donde uno dice, necesito un Salvador que me ayude a cumplir la ley. Entonces esa esperanza siempre se pone en Cristo, no en la persona. Entonces aquella persona que dice que soy súper perverso, soy malo, nací malo, estoy en la tendencia al pecado, entonces se justifican en eso, para mí no es correcto. Porque si hay una conversión en Cristo, tú tienes que ir en ese camino de conversión, en ese camino de santidad, en ese camino de piedad, ¿no? De ser un hombre piadoso. Y no te va a resultar de repente, porque claro, porque se acata de repente ahí la vieja naturaleza, te hace volver atrás, te hace pecar. Pero esa es la esperanza de Cristo. Y ese es el mensaje final. Y es, yo necesito un Salvador, porque yo solo no puedo, yo necesito. Y ese es el comentario. Sí, efectivamente. Es lo que nos dice la Escritura. También nos dice lo que les mencionaba. Una de las maneras de estar seguro de que soy del Señor es por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está completamente relacionado con aquellas cosas que Dios exige, que están en su palabra, que son para su gloria. En fin. Por eso, para buscar esa seguridad en la fe, claro, yo tengo que en primer lugar tener absoluta confianza que por mí mismo no puedo hacer nada, obvio. Pero también tengo que ver estas gracias del Espíritu en mi vida que son evidencia no solo para mí, sino para otros. Pueden decir, esa persona ha sido alcanzada por Cristo, se le nota, se le nota. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces al revés. Esa persona dice que es cristiana. Si eso es ser cristiano, prefiero seguir como estoy, porque exactamente igual que yo, solo con la diferencia que él se levanta temprano el domingo y va a la iglesia. Entonces tengamos eso también presente. Ok, vamos a concluir con una oración. Te agradecemos, Padre, por confrontarnos una vez.